him inside and outside. Blew his house with a blue little window and a blue Corvette and everything is blue. Muy buenos días a todos. Soy Alberto Garazo, representante de Empresas para España y Portugal de MSC. Gracias por la asistencia a esta presentación de la Guía Sostenible de Atún. Hay más de 130 personas inscritas en la presentación de hoy, con un amplio abanico de sectores. Está representada las empresas de transformación, el retail, instituciones públicas, organismos científicos, etcétera. Tenemos un programa muy apretado de aquí a las 11:15. Os rogamos, por favor, que hagáis uso de la opción Questions and Answer en vuestra parte inferior para lanzar las preguntas a los ponentes. Trataremos de dar respuesta a todas ellas y, si es necesario, no dudéis en contactar con nosotros para resolver cualquier otra duda. Vamos a iniciar la sesión de hoy con Laura Rodríguez, la directora de MSC para España y Portugal, que realizará una introducción sobre la guía de atún sostenible de MSC, para posteriormente pasar a un apasionante diálogo moderado por Steven Adolf, investigador y asesor de políticas de atún sostenible y autor de Tuna Wars, y con la participación de actores destacados en el mundo de la pesca y comercialización de túnidos, como son Miren Garmendi, directora de la Organización de Productores de Opegui, José Luis Jáuregui, consultor de sostenibilidad y recursos de Chebastar, Miguel Ángel Peñalma, director de compra-venta de atún y lomos de Calvo, y Alberto Martín, responsable de pesquerías de MSC en España y Portugal. Posteriormente, Steven introducirá más ampliamente a todos estos actores. Y sin más dilación, por favor, Laura, cuando quieras. Muchas gracias, Alberto, y por mi parte también dar la bienvenida a todas las personas que os habéis unido a esta presentación de la Guía de Atún Sostenible de MSC. Voy a compartir una presentación. A ver si me indicáis, por favor, si veis bien la presentación. Sí, todo bien, Laura. Bien, gracias. Pues poco para enmarcar el tema, y como ha comentado Alberto, luego habrá un diálogo con expertos y expertas. Me gustaría centrar en por qué desde MSC vemos importante hablar del atún. El atún es una de las materias primas con mayor relevancia desde el punto de vista pesquero, económico y social. Si vemos desde el punto de vista de la pesca, tenemos que tener en cuenta que en los años 70 se capturaba cerca de 1 millón de toneladas de atún, y ahora mismo estamos ya, según los datos, en unas capturas del 1 millón de toneladas a cerca de las 6 millones de toneladas que se estiman actualmente. Y esto además tiene un gran incentivo porque la demanda de atún está creciendo en todo el mundo. No solo en los mercados tradicionales de consumo de atún, como puede ser Japón, Estados Unidos, Europa, donde el atún representa el 13% del gasto de consumo de pescado en Europa, sino también en otros mercados que no son tan tradicionales de consumo de atún, como puede ser Oriente Medio, América Latina o incluso China, donde noticias este verano indicaban que el atún rojo empezaba a ser una especie muy apreciada en la restauración. Todo ello lo que hace es generar una presión enorme sobre los recursos marinos, sobre estas especies de túnidos, y es urgente que aseguremos que esa demanda se realiza y se atiende dentro de los límites biológicos de las especies y atendiendo también a la salud de los ecosistemas. Por ello, desde MSC, pues hoy queremos hacer una invitación a trabajar más conjuntamente en el aprovisionamiento sostenible del atún. Pero esto no es una tarea fácil. Cuando hablamos de atún, estamos hablando de 23 poblaciones diferentes en el mundo, con una gestión nacional, pero también una gestión internacional, en la que a través de las organizaciones regionales de pesca se tienen que poner de acuerdo no solo 20 países, sino en algunas ocasiones 50 países tienen que consensuar las medidas. También estamos hablando de que el atún se captura por diferentes artes de pesca, cada uno de ellos con unos impactos en las especies no objetivo, y que el atún representa un 60% del volumen de capturas en alta mar. Esto implica que en muchos casos se realizan transbordos para continuar pescando y que las capturas puedan llegar a puerto,
también mayores riesgos de lacras como son la pesca ilegal, como es el shark finning, como son vulneraciones muy graves de los derechos humanos. Todo esto son factores a tener en cuenta en el aprovisionamiento sostenible del atún. Y también el ser una de las especies más comercializadas del mundo, pues implica que pueda haber riesgos en la trazabilidad y en ocasiones sustitución de unas especies por otras. Al final el consumidor lo que se encuentra cuando va al punto de venta es o bien un producto con muy poca información, con lo cual no puede saber si puede haber relación con algunos orígenes, con toda la información que conlleva el atún, y en otras ocasiones demasiada información que a veces el consumidor no sabe descifrar. Desde MSC, para contribuir a esta conversación y poder aportar información técnica, hace unos meses publicamos a nivel internacional una guía del atún sostenible, y lo que hoy presentamos es la versión en castellano de esta misma guía que a partir de hoy tendréis disponible en nuestra web y os podréis descargar. Es un documento dirigido a un público profesional, ya sea responsables de sostenibilidad, de compras o cualquier persona que quiera conocer más en detalle todos los factores a tener en cuenta. Y hoy en mi presentación voy a esbozar algunos de estos temas que luego en el debate pues, podremos entrar más en profundidad. En primer lugar, en el aprovisionamiento sostenible del atún, por supuesto, hay que tener en cuenta cuál es el estado de las poblaciones. Y aquí empiezo con una buena noticia. A día de hoy se estima que el 65% de las poblaciones de atún están en un estado saludable. Esto es especialmente positivo en el caso del atún listado, que representa más de la mitad de las capturas de atún. También en el bonito, la mayoría de poblaciones está en un estado saludable, pero tenemos situaciones muy preocupantes como puede ser el rabil, el atún yellowfin, que es lo que fundamentalmente se consume en España, en el Índico, también el patudo en el Atlántico y ciertas poblaciones de atún rojo. De acuerdo a nuestro estándar, lo que exigimos para que una pesquería se pueda certificar es que el volumen de las poblaciones esté oscilando en torno al rendimiento máximo sostenible, y si está un poco por debajo del rendimiento máximo sostenible, que haya un plan de recuperación robusto, que se tomen medidas para que ese plan de recuperación se pueda llevar a cabo, y todo esto en un tiempo determinado. Otro de los aspectos muy relacionados con el estado de las poblaciones son las reglas de control de captura. Esto es una cuestión que se está debatiendo mucho en los últimos años porque está demostrando ser clave para asegurar que las poblaciones se mantienen en un estado saludable. Las reglas de control de captura normalmente se toman a nivel de las organizaciones regionales de pesca y son reglas preacordadas, es decir, los estados se ponen de acuerdo para en qué pasos se deben tomar en el caso de que la información científica identifique que hay un declive en la población, que cambia el estatus de la población de atunes, y puede ser reglas de disminuir las capturas, o en el caso de que de repente se vea que hay una mejoría, pues puede también tomarse medidas de aumentar las capturas o medidas positivas en cuanto a la pesca. Lo fundamental de las reglas de control de captura es que sean preacordadas y, por lo tanto, se puedan aplicar de una manera rápida en el momento que haya un cambio en la población. La realidad es que en las reglas de control de captura la evolución que está habiendo está siendo muy lenta. El calendario está teniendo múltiples retrasos en las ORPs, con algunas excepciones, como puede ser el bonito del Atlántico o el listado en el Índico, y esto se ha acentuado en los últimos meses con la pandemia, que ha retrasado muchas de las reuniones que estaban calendarizadas. Desde MSC, lo que se exige para que una pesquería pueda estar certificada es que haya unas reglas de control de captura que se dice entendidas en términos generales, es decir, que se vea que la Organización Regional de Pesca tiene una capacidad de tomar estas reglas de control de captura, pero en 5 años la pesquería tiene que demostrar que esas reglas están bien definidas. Y esto es algo que ahora mismo es una condición que tienen muchas pesquerías en nuestro programa y que tienen que trabajar conjuntamente. Otro de los temas fundamentales es el arte de pesca. Los túnidos se capturan de diferentes maneras. Una de las mayoritarias es el arte de cerco, pero también es muy importante la pesca a caña, el palangre, las redes de malla, el cucurricán. Y en nuestro estándar lo que los auditores lo que tienen que verificar a la hora de evaluar una pesquería es cuál es el impacto de ese arte de pesca, especialmente en las especies no objetivo. De qué manera se interacciona con especies en peligro, amenazadas, protegidas, con otras especies de atún,
En el caso, por ejemplo, pues se ha visto que la pesca del atún puede tener impactos muy importantes en especies como el tiburón sedoso, en la mantarraya, tortugas, en algunos casos las aves marinas, y todo esto se tiene que medir, reducir, a veces con programas de observadores o con cambios en la técnica de los artes de pesca. Y dentro de esta temática es muy importante en la cuestión de los FADs, que seguro que ya muchos de vosotros y vosotras conocéis muy bien y a lo mejor para otros de los participantes es todavía un tema difícil de entender. Los FADs es un acrónimo que en español podría traducirse como dispositivos de concentración de peces y son objetos que se encuentran en el mar, pueden ser naturales, como un tronco, o artificiales creados por el hombre. Estos objetos generan un factor de agregación, es decir, atraen a peces más pequeños y con ello a los bancos de atunes y hacen que la pesca sea más eficiente, sea menos costosa y se puedan identificar más fácilmente los bancos de túnidos. Esto ha hecho que los FADs sean muy populares a la hora de pescar. Actualmente se calcula que hay entre 90.000 y 120.000 FADs en el mar, pero también llevan riesgos asociados, como puede ser pues, que incrementan la posibilidad de capturas incidentales, especialmente los FADs que son enmallantes. También que los materiales de los que están hechos los propios FADs, si se pierden, pues acaban siendo una basura marina o pueden llegar a las barreras de coral y hacer daños en los arrecifes. También la propia gestión de los FADs, ahora se está viendo la necesidad de reducir el número de FADs que hay en el mar y tener mayor control sobre ellos. Y todo esto son iniciativas que ya están tomando a cabo muchas pesquerías y aquellas que quieren certificarse bajo el programa MSC, como ya tenemos algunas pesquerías, han tenido que cambiar drásticamente la manera en la que se opera en torno a los FADs. También decir que hemos tenido un cambio en la política de MSC. Hasta hace poco un barco que operara sobre FADs y también a banco libre, es decir, pesca que no está asociada con objetos, podía certificar solo parte de sus capturas. Desde septiembre de este año, un barco que en la misma marea pesque sobre FADs y sobre banco libre tendrá que certificar todas sus capturas y no se permite esa compartimentalización. Para las pesquerías que ya están en el programa tienen hasta marzo de 2023 para adaptarse a estos nuevos requisitos. Y otra cuestión de gran relevancia es el tema de los derechos humanos en la pesca. Desde hace ya varios años MSC hizo pública una serie de políticas para hacer frente al riesgo de que hubiera trabajo forzoso infantil en las pesquerías en el programa. Lo que hemos publicado es un nuevo requisito desde agosto de 2018 que todas las pesquerías en el programa tienen que rellenar una plantilla sobre medidas y prácticas de trabajo forzoso infantil. Esta información ya está disponible en la web de MSC, es pública, se puede ver cada pesquería cómo responde a un cuestionario de unas 12 preguntas relacionadas con trabajo forzoso e infantil. Y es un primer paso que hemos tomado en el programa para, dentro de otros muchos pasos que están ahora mismo revisándose. Desde el punto de vista de cadena de custodia, la política es más avanzada porque hay ya más esquemas sociales implantados dentro de la industria y aquí con un enfoque de riesgo país se exige a los establecimientos que estén en un país donde pueda haber riesgo de estas cuestiones que hagan una auditoría independiente. Y por último, comentar que el tema de los derechos humanos se ha visto claramente que no solo es un riesgo para los trabajadores, sino también para los observadores a bordo, que es una figura clave a la hora de verificar que el impacto medioambiental está controlado. Y ha habido varias denuncias de observadores que han sido vulnerados en su integridad física, incluso cuestiones muy graves. Y para hacer frente a esta cuestión, desde MSC, en el último Ocean Stewardship Fund, que es una financiación para proyectos de mejora pesquera, se ha publicado una partida específica para proyectos que tengan como finalidad mejorar la seguridad de los observadores a bordo. Con todo esto, resaltar que las pesquerías que están en el programa MSC, una vez que se certifican, tienen que seguir mejorando a lo largo de los años. La certificación no implica que la pesquería ya esté en un nivel de excelencia en todos los indicadores, no implica que cumple con la media de 80 en todos los principios, pero tiene que seguir trabajando para asegurar que cumple con las condiciones que se hayan impuesto y que esas mejoras
se mantienen a lo largo del tiempo. En la guía hay 10 estudios de caso de pesquerías que están certificadas en nuestro programa y esto es una tabla de las condiciones que tienen que cumplir estas pesquerías. En azul oscuro son las que ya están cumplidas y en azul claro las que están en proceso. En el principio 1 la mayoría de condiciones tienen que ver con las reglas de control de captura que hemos comentado al inicio y se han armonizado estas condiciones para que las pesquerías cumplan un calendario similar. En el principio 2, que es el principio de impacto en el ecosistema, la mayoría de condiciones de pesquerías de atún tienen que ver con el impacto y la interacción con especies en peligro, protegidas y amenazadas. Y en el principio 3, que es el de gestión, en muchos casos tiene que ver con la toma de decisiones, que esa toma de decisiones sea transparente, sea efectiva y con los objetivos específicos de las pesquerías. En ocasiones en las auditorías de seguimiento se cierran unas condiciones, pero se imponen otras porque nueva información científica tiene que tenerse en consideración y se pueden imponer nuevas condiciones a las pesquerías. Pero además de las pesquerías en certificación, dentro del sector del atún tienen gran importancia los proyectos de mejora pesquera que en inglés se denominan FIPS. Los FIPS son una herramienta muy importante porque ayudan a las pesquerías a afrontar las debilidades que tienen desde el punto de vista de sostenibilidad, establecer planes de acción y poder ir trabajando y en un momento dado poder entrar en certificación. Desde MSC es muy importante tener en cuenta que estar en un FIP y estar certificado es muy diferente. El nivel de escrutinio, el nivel de supervisión, de trazabilidad que tiene una pesquería certificada MSC respecto a una pesquería en un FIP es muy distinto y consideramos que una política de aprovisionamiento no deberían ponerse al mismo nivel como se ponen en muchas ocasiones. Un proceso de certificación MSC, aparte de ser realizado por auditores acreditados, también tiene 5 estadios en los que los grupos de interés pueden participar, tiene revisión por pares independientes a los auditores, tiene un proceso que incluso se puede objetar, todo esto de una manera pública y participativa. Los FIPS, aunque también tienen sistemas de verificación, no está al mismo nivel de revisión y de robustez que un proceso MSC. Y también la parte de trazabilidad que he comentado, que es fundamental, asegurar que esa materia prima viene efectivamente de una pesquería certificada. En todo caso, el apoyo a FIPS es muy importante y siempre que sea un FIP creíble, es decir, que haya un diagnóstico, que haya un plan de acción concreto, que haya una verificación externa y un plazo concreto en el que ese FIP se tiene que cumplir. En los últimos años ha habido un importante avance en las pesquerías de atún en el programa MSC. Actualmente el 25% del volumen de capturas de atún en el mundo ya está certificado en nuestro programa, un 11% se encuentra actualmente en evaluación y de acuerdo a los datos de Fishery Progress, un 32% está actualmente en un FIP. Si vamos a las capturas certificadas, aquí tenéis un detalle por especies, podéis ver que donde hay mayor volumen es en el listado, pero también en el rabil ya empieza a haber un volumen muy importante y en conjunto son más de 1.300.000 toneladas certificadas. Además, hay 750.000 toneladas que están en evaluación, especialmente en listado y en rabil, con lo cual la oferta de atún MSC está creciendo rápidamente con una apuesta muy fuerte por parte del sector pesquero. En cuanto a los mercados, es decir, el atún que se vende en los diferentes mercados con el sello MSC, los datos hasta el 31 de marzo de 2020 indican que se han vendido 70.000 toneladas de producto terminado con el sello MSC. Esto equivaldría al doble, más o menos, o un poco más, de lo que es peso vivo de atún y con un crecimiento cerca del 30% a nivel mundial. Los grandes mercados de venta de atún MSC a día de hoy pues es Alemania, Austria, Suiza, también en Oceanía, en Reino Unido y en el sur de Europa hemos visto un crecimiento muy importante de más del 80% en el último año y en torno a las 9.000 toneladas. Sin embargo, todavía muy por debajo del potencial que puede haber en estos países por el consumo de atún que tenemos. Y en el caso concreto de España, tenemos, como
como he dicho, a nivel internacional, una gran apuesta al sector pesquero. En España esto es especialmente destacado. Ya hay 3 pesquerías certificadas, que además 2 de ellas nos acompañan hoy sus representantes, como es el Bonito del Norte en el Atlántico, el atún listado de Chebastar y también Santiago vinculado al grupo Gealsa. En conjunto, 46.000 toneladas ya certificadas. Y una de las noticias más importantes este año ha sido que las 2 principales asociaciones atuneras, ANAVAC y AGAC, han entrado en evaluación, lo cual suma ya cerca de 400.000 toneladas que están siendo evaluadas en este momento. Sin embargo, a nivel mercado, el avance está siendo muy modesto. Tenemos 170 empresas con cadena de custodia en España que tienen atún en su alcance, pero solamente 86 productos con atún en el último año que se han comercializado en España. Esto, si tenemos en cuenta el volumen que hay, según Alimarket, más de 1.300 referencias de atún MSC en el mercado, sería en torno a un 5% ese MSC ahora mismo en el mercado español. Y desde el punto de vista de volumen, ha habido un crecimiento muy importante, tanto de lo que se vende a nivel español como lo que las empresas españolas exportan con el sello MSC a otros países, pero igualmente lo que se vende en España es realmente un volumen muy pequeño, menos del 2% de las más de 100.000 toneladas de atún que consumimos en nuestro país. Esto lo quiero destacar porque además con la pandemia todos los datos indican que el consumo de atún está creciendo. ANFACO ha indicado que las conservas ha crecido más de un 15% en el primer semestre del 2020 y de las cuales la mitad es atún, y este crecimiento pues, es fundamental que se haga de fuentes sostenibles. Algunas de las empresas que han sido pioneras en atún y bonito con el sello MSC en nuestro país, en fresco es Eroski, con el bonito, en conservas de bonito Lidl, Auchan, El Corte Inglés, Frinsa, Carrefour. Ahora pues se han unido otras marcas, aunque ya es en el ejercicio para nosotros 2021, como puede ser Grupo Día, Consum. Conservas y preparadas de atún, Calvo, Rianseira, Lidl, congelado Alde y Frime, y en restauración Macro, que también vende bonito fresco, y que hay McDonald's con diferentes productos a base de atún en sus restaurantes. Pero con todo ello, realmente creemos que estamos en un arranque y que todo esto tendría que desarrollarse mucho más. Y termino con algunas conclusiones para el debate. El atún es una materia prima de gran importancia alimentaria, económica y social, como he dicho al inicio. La demanda está aumentando y con la pandemia todavía más. Hay avances en la sostenibilidad de las poblaciones, pero tenemos grandes retos como las reglas de control de captura, la pesca ilegal, todas las demás cuestiones que he mencionado. Y el compromiso de la flota con la sostenibilidad no está encontrando a día de hoy un gran apoyo por parte de la comercialización. Entonces, ¿cómo podemos afrontar conjuntamente todos estos retos? Muchas gracias. Muchas gracias, Laura, muy interesante. No sé si hay alguna cuestión relativa a la presentación que ha realizado Laura. Ha habido una por parte de Iván Alonso, creo que está contestada por parte de mi compañero Alberto Martín. Y yo lo único, antes de empezar la mesa de diálogo, sí quería preguntarle a Laura sobre un aspecto de mercado. ¿Cuál es la principal diferencia que existe entre el mercado español y el resto de Europa con respecto al desarrollo de productos MSC? ¿Te refieres al atún o en general? Sí, al atún, en este caso al atún. Bueno, lo que hemos visto es que desde luego Francia e Italia van más rápido que España. Francia podríamos decir que en volumen es el triple, Italia es el doble. Hay una apuesta no solo por el listado, sino también el atún rabil, el yellowfin está aumentando en estos países. Y quizá uno de los factores importantes es que hay empresas líderes que están apostando con una apuesta más decidida por el atún que en España. En España lo que vemos es que sí que está aumentando el número de productos. Yo me he referido a las ventas de hace 6 meses. Estos 6 meses probablemente últimos serán mayores, pero se ha hecho sobre todo el foco en el bonito y no en el producto que es el diario de la cesta de la compra, que es
el atún en conserva, que es lo que realmente se consume en mayor volumen. Entonces, creemos que ahí quizás se está esperando a que haya una demanda por parte del consumidor mayor, pero nosotros esperamos que tiene que haber pues, un mayor liderazgo por parte de las empresas de apostar por el atún MSC. Y una última pregunta, Laura, que acaban de lanzar. Ángela Barceló nos pregunta ¿cómo promovéis que las compañías opten por unirse a vuestros programas? Bueno, tenemos un equipo de 8 personas en España y Portugal. Hoy nos acompañan aquí todos, aunque no lo veáis. Nosotros trabajamos en diferentes ámbitos. Por un lado, el sector de la pesca, es decir, dando a conocer el programa y motivando al sector pesquero a que se incorpore en la certificación MSC. Y luego con la cadena de suministro, tanto lo que es las empresas transformadoras, fabricantes, como la distribución, restaurantes, otros actores que comercializan atún. Y lo que trabajamos con ellos es establecer una política de aprovisionamiento sostenible, de manera que se apoye desde la comercialización todo ese esfuerzo que están haciendo en la parte de pesca, porque si no tiene valor, no se apoya y no se revaloriza el esfuerzo por la sostenibilidad que se hace en la actividad pesquera, es muy difícil mantener ese incentivo, porque al final pues, implica mejor información, implica una inversión muchas veces en programas, en información científica, que si no se tiene un enfoque sostenible, pues no se tiene que asumir. Entonces nosotros, bueno, pues trabajamos en esas políticas de aprovisionamiento y también, por supuesto, cara al consumidor, dar a conocer qué es el sello MSC, dar a conocer qué es la pesca sostenible, también una comunicación positiva en torno al pescado y al atún, para que el consumidor, que cada vez está más sensibilizado con el consumo responsable, pues pueda incorporar el atún de pesca sostenible en su vida diaria. Muy bien, Laura. Pues están lanzando más preguntas. Lo que pasa es que nos vamos a centrar ya en el diálogo. Quiero dar la bienvenida a Steven Adolf. Steven Adolf va a moderar la mesa de diálogo. Es un apasionado del atún y de España, gran conocedor de la industria y también del programa MSC. Trabajó en España durante muchos años y muy vinculado a la industria atonera. Y va a moderar el presente diálogo y la introducción de los ponentes. Steven, cuando quieras. Gracias, Alberto, para introducirme. Es verdad, yo soy un apasionante de todo lo que tiene que ver con el atún y conozco bastante bien la situación, la industria, que no es solamente la pesquería, por supuesto, pero también toda la cadena, que es cada vez más importante con todos estos asuntos de sostenibilidad. Yo soy también el autor de este libro, Tuna Wars, para todo el que quiere saber más sobre esta lucha interesante para hacer nuestra atún más sostenible durante todos los siglos. Estamos aquí por la presentación de la guía sostenible de atún y yo creo que eso es muy interesante porque es un terreno bastante complicado, en particular para la gente de toda la cadena, que son cada vez más importantes en este tema de sostenibilidad. Estoy hablando de procesadores, comerciantes, minoristas y al final también consumidores. Yo creo que este es muy importante porque podemos ver que los consumidores cada vez más se interesan de conocer qué está en la venta y qué es un pescado y un atún sostenible y cómo distinguirlo. Y eso debe o significa inevitablemente que la cadena de atún debe dar una respuesta transparente en el tema de todas las certificaciones que hay en el mercado. Y este guía por lo menos da un poco esta transparencia y se puede entender un poquito mejor todo ese terreno tan complicado de vez en cuando. Por eso estamos también reunimos aquí esta mañana con varias participantes
que ya han dado este paso a una certificación sostenible y para conocer más sobre sus experiencias y su visión sobre este desarrollo. Pero yo creo que también es importante porque hay dos situaciones en desarrollo que afectan mucho todo ese terreno. Eso es relativamente retraso de MSC, que ya ha dicho Laura, en las grandes superficies en España y Portugal, en comparación con otros países de la Unión Europea y en particular en LATA, que ya justo en este momento es un mercado creciente. Y luego, otra cosa más fundamental es una situación de crecientes dificultades en nivel de las organizaciones regionales de pesca, los ORPs, que no son capaces o tienen dificultades de organizar estas reglas de control de capturas que son tan esenciales por los estándares de MSC. Sin este no puede funcionar bien y viene un montón de estas reglas en los años que vienen que tenemos que mejorar porque si no tenemos un problema. Pues en esta mesa tenemos Alberto Martín de MSC, el responsable de pesquerías de MSC, Miguel Ángel Peñalva, director de compra-venta de atún y lomos en Calvo, José Luis Jauregui, consultor de sostenibilidad y recursos para Echebastar, y Miren Garmendia, directora de la OPEI, Asociación de Cofradías de Pesca Bajura en Guipúzcoa y más sitios en el norte, costa norte de España. Gracias por estar aquí en esta discusión y yo espero que podamos aclarar un poquitín a todos los oyentes las cosas que están en juego. Para empezar, miren, Carmen Díaz, directora de la OPEI, ¿puedes decir un poquito más la Asociación de Cofradías de Pesca Bajura? ¿Qué exactamente es y por qué habéis metido en este lío de MSC y cómo habéis conseguido? Sí, bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí. Sí, un gran lío. Yo tengo que decir que es un gran lío, pero bueno, un gran lío yo creo que positivo y bueno, si nos hemos embarcado en esta marea es porque tenemos, bueno, confianza de que el resultado va a ser positivo, ¿no? Y las capturas también. Bueno, nuestra organización es una organización de productores que nace con la entrada de España en la Unión Europea, pero detrás, bueno, pues están todas las cofradías de Guipúzcoa y los pescadores de bajura de Guipúzcoa involucrados, que son para quienes trabajamos y que son parte de esta organización, ¿no? El compromiso con la sostenibilidad no es de hoy, no surge con la entrada en MSC, ¿no? Y la apuesta por MSC. El compromiso con la sostenibilidad siempre ha estado ahí, ¿no? Lo que pasa que, bueno, cómo se entiende o cómo nuestros pescadores entendían la sostenibilidad, ¿no? Y cómo se entiende hoy en día, pues ha ido cambiando a lo largo, como ha ido cambiando también la sociedad, ¿no? Nosotros siempre, nuestras empresas han sido familiares, ha dado el testigo a los hijos y ha habido siempre una gran preocupación de dejar unas buenas condiciones, ¿no? a quien venía detrás. Y eso es uno de nuestros grandes valores en nuestras cofradías vascas, ¿no? Sí. El tema es que no, de alguna manera no lo vendíamos, ¿no? Nuestro buen hacer, nuestra apuesta por esa sostenibilidad y claro, lógicamente el mercado de alguna manera si no lo ve, no lo valora. Entonces, bueno, dentro de nuestras grandes reflexiones que de vez en cuando y cada cierto tiempo nos cuesta hacer, ¿no? Observamos que no se rentabilizaba, ¿no? Ese gran trabajo que hacían nuestros pescadores en el mercado. Y sobre todo no se rentabilizaba porque tampoco, ¿no? se daba a conocer o se ponía en valor.
Entonces, bueno, pues también hicimos un rastreo un poco de qué manera podíamos poner en valor ese gran trabajo que hacían nuestros arranchales, nuestros pescadores, y vimos que el certificado de MSC pues es un certificado de garantía, un certificado independiente, de prestigio, y que realmente podía bueno, pues certificar que nosotros estábamos trabajando bien, ¿no? Entonces, es un instrumento también para el mercado, para lanzar más bien los pescadores que están juntados con vosotros, para entrar en este mercado y dar más visibilidad a la calidad de sus productos. Efectivamente. Y la calidad y la buena gestión. Bueno, una vez tomada esa decisión, lógicamente había cosas que había que mejorar, ¿no? Y lógicamente en ese proceso pues se ponen en evidencia también determinadas cosas que igual creíamos nosotros que hacíamos muy bien y igual no la estamos haciendo tan bien. Y había muchas cosas que se podían mejorar. ¿De qué pescado estamos hablando? Nosotros en este momento nuestras principales pesquerías es el Bonito del Norte, dentro de los atunes. También nuestra flota se dedica a los pequeños pelágicos, y otra de las pesquerías principales para nuestra flota es la anchoa. Y las dos principales pesquerías las tenemos certificadas en este momento. Entonces, y es más bien pesquería artesanal, básicamente. Sí, nuestros barcos todos son de bajura. Cuando hablamos de bajura hablamos de pesquerías artesanales. Los artes de pesca también que utilizan son muy sostenibles, muy selectivos. En pequeños pelágicos utilizamos el cerco, y para el bonito utilizamos el cebo vivo, a caña se pesca, y la cacea o curricán. O sea que las artes que se utilizan son muy selectivas y efectivamente, bueno, pues sostenibles. Todo el proceso de certificación, muchas veces, oye, que en particular para la pesquería artesanal, es un coste que de vez en cuando es bastante alto y difícil de aguantar. ¿Cómo habéis solucionado este problema? Sí, el coste económico lo asumimos nosotros. Lógicamente hay ayudas a nivel de las administraciones públicas que también apoyan esta apuesta por la sostenibilidad, y nosotros nos acogemos a esas ayudas. No hemos querido, porque sí que había comercializadores o grandes empresas que también tenían interés en que nuestra pesquería se certificara, y también nos han brindado ese apoyo económico, pero no hemos querido atarnos a nadie y hemos querido mantener pues nuestra independencia con respecto al resto de la cadena de valor. Y bueno, pues es un coste económico, pero yo creo que es asumible, y el sector está contento con esta apuesta, y bueno, seguimos. Al final se puede decir que tiene sus ingresos también al otro lado, entonces hay el lado positivo. La otra cosa es que yo puedo imaginarme que de repente tienes que ver con un sistema como MSC que está muy vinculado a los ORPs y la gestión ahí, las reglas de control, en este caso de Bonito. En vuestro caso es el Bonito dentro de la ICAT, la organización que gestiona el Atlántico. De repente, de relativamente pequeñas pesquerías, tenéis que meterse en este mundo, digamos, internacional también, ¿no? De las reglas y toda la política en este nivel. Sí, bueno, nosotros siempre hemos estado en las reuniones de ICAT presentes y hemos hecho un gran seguimiento de la pesquería del Bonito del Norte en ICAT. Gracias también a nuestra apuesta por MSC, también hemos luchado y presionado para que a nivel de ICAT se establezca la regla de control de capturas. Nosotros, y yo concretamente, apuesto por los planes de gestión y las reglas de control de capturas para la mayoría de las pesquerías, porque por lo menos a mí me han demostrado que han traído muchos beneficios. Entonces, esa apuesta por una regla de control para el Bonito
adoptada en ICAT, pues ha estado un poco, yo creo que liderada por nosotros, de la mano de los científicos. Nosotros trabajamos muy estrechamente con el mundo científico y con los expertos de nuestras pesquerías, y ellos nos han ayudado también con su conocimiento y con esa relación entre ambos, nosotros facilitando todos los datos que estaban a nuestra disposición para que ellos tengan también un mayor conocimiento de nuestras pesquerías. Y bueno, ese trabajo conjunto ha permitido, ¿no?, llegar a que ICAT apruebe esta regla de control de capturas, y seguimos, ¿no?, trabajando muy estrechamente para que esto siga siendo así, se vayan Claro, claro. En ese sentido, ¿qué son los retos futuros de vuestra pesquería, en particular en Bonito, pero también de la anchoa? ¿Qué son las dificultades que debéis que solucionar en los años que vienen en relación de MC? Hombre, nosotros en relación a la pesquería del bonito, cuando consideramos que el bonito está en una muy buena situación, que permite un nivel de capturas mayor, eso lo hemos estado defendiendo a nivel de ICAT, y bueno, y los trabajos científicos que se necesitaban para demostrar eso, yo creo que están hechos. El problema de la pandemia pues no ha permitido que este año, por ejemplo, eso se valide, porque se ha pospuesto la decisión de cara al año 2021, y nosotros seguimos luchando. Yo entiendo que cuando, bueno, la situación es difícil y hay que hacer esfuerzos porque la pesquería no, bueno, pues, no está en muy buena situación, pues los esfuerzos se hacen, pero también cuando la pesquería está en muy buena situación y permite un nivel de capturas mayor, yo creo que también hay que hacer el esfuerzo para que las cuotas también se adapten a esa situación positiva, y en este caso pues con el bonito no está ocurriendo, ¿eh? Entonces, por ejemplo, este año lo que nosotros defendíamos es que no se pospusiera al año 2021 la decisión de que la regla de control que está adoptada, que es provisional, pues se adopte una regla de control ya definitiva, aunque no sea provisional, que dados los datos y los estudios científicos que ya se han realizado, avalan que efectivamente la cuota que se pueda establecer en base a esa regla de control ya definitiva que se establezca, nos permita a nosotros también tener una cuota mayor de pesca. Entonces, la pelea de este año ha sido esa. Desafortunadamente, bueno, se incrementará un poco la cuota con respecto al año anterior, pero pues la adopción de esa regla de control definitiva y que deje de ser la actual provisional, pues se tendrá que posponer al año que viene, 2021, debido a la bueno, pandemia. quizás un poquito un detalle, pero es importante porque eso significa también a lo mejor por los demás participantes en toda la cadena, que estas decisiones a nivel de los ORPs tienen su interés también para ellos. Entonces, es importante de saber lo que pasa ahí y cómo afecta la oferta de productos sostenibles de atún en el mercado. Para terminar, yo tengo aquí una pregunta, también es para los demás participantes en la mesa, pero ya hemos dicho que en España todavía relativamente no hay tantos productos con la certificación de MSC en las tiendas. Y yo tengo aquí una pregunta de Elena Orea que dice que necesitamos el compromiso de retail más que ahora. ¿Y cómo puede MSC ayudarnos en eso? ¿Tú tienes una visión en eso? Sí, bueno, yo creo que en España todavía el compromiso con la sostenibilidad, pues vamos detrás de muchos países. Sí, está incrementándose esa concienciación, pero cuando va el consumidor a las tiendas, pues no tiene buenas referencias, ¿no? Para poder optar por una compra sostenible. Yo creo que hay que hacer ahí mucho trabajo, me consta que MSC lo está haciendo, pero todavía entre todos tenemos que hacer ese trabajo de dar a enseñar, de informar qué es pescado sostenible, qué no es pescado sostenible. Y bueno, y hay que llegar al retail, ¿no? y a las pescaderías que están ahí, que son las grandes proveedoras de este pescado, ¿no? Yo creo que queda mucho trabajo que hacer ahí, y bueno, entre todos, nosotros también desde nuestra organización pues estamos haciendo, contribuyendo con nuestro granito de arena. También hemos puesto en marcha un centro de valorización de la pesca de bajura, donde también
a través de las redes sociales, etcétera, estamos dando a conocer nuestro pescado y MSC y nuestra apuesta por la sostenibilidad, y yo creo que es ir poco a poco sembrando para que el consumidor tenga la oportunidad de, en su opción de compra, apostar por MSC y por la sostenibilidad. Sí, y podemos ver que cada vez hay este interés del consumidor en ese tema, entonces lo lógico sería que eso va a desarrollarse más. Pues bien, gracias por tu explicación. Tenemos que seguir con José Luis Jauregui, consultor de sostenibilidad y recursos para Echebastar. Echebastar, una gran empresa con 6 atuneros cerco y con y sin FAT, digo, y además muy conocido, por lo menos también en mi libro figura todo el asunto de drama que hemos visto con los rehenes en la costa de Somalia hace años, que todavía mucha gente se recuerda. Pero luego otro asunto muy importante es su certificación de listado en el INICO, que ha cogido un montón de atención, digamos, en el mundo de atún, porque fue la primera vez que los FATs en este nivel estaba en plan de certificación. Para empezar, que este asunto de los FATs y la certificación ahí en el INICO, ¿por qué habéis empezado a hacerlo? Porque ya tenéis un mercado bastante bien arreglado. Echebastar es una gran empresa en todo el mundo de atún. ¿Por qué este lío de meterse en MSC y en particular con los FATs en el INICO? Para explicar los FATs, para lo que no conoce, son los objetos que hay en el mar, que está usado mucho por la flota española en particular en INICO, y conjuntan los atunes abajo, por eso es muy eficaz, pero tiene la negativa que también juntan, por ejemplo, un montón de atún juvenil y otras especies que luego se coge, y por eso tiene un efecto negativo y necesita de un tipo de gestión. José Luis, ¿por qué meterse en este asunto con los FATs? Steven, muchas gracias por la presentación. También te agradezco que en tu libro hayas hecho la mención de aquel triste suceso que tuvimos que padecer durante muchos días, que han pasado ya más de 10 años. Por lo tanto, el tiempo pasa y la verdad es que es bueno recordar que todavía se sufrió en aquella situación y hoy en día no está completamente solucionado, ni mucho menos. Gracias también a MSC por darnos esta oportunidad. Nosotros estamos siempre encantados de participar en este tipo de actos y bueno, pues contar con nosotros cada vez que así lo consideréis oportuno. Concretamente a lo que me preguntas, Steven, bueno, si MSC la verdad es que para nosotros ha sido siempre, hemos considerado que ha sido el estándar que mejor recogía las inquietudes que de toda la vida ha tenido esta empresa, Echebastar, porque nos hemos fundamentado en 3 pilares. El pilar de la responsabilidad por el medio ambiente, la responsabilidad por el recurso y después, lógicamente, por la responsabilidad social. Pero no antes o después. El orden es porque hay que decirlo de alguna manera, pero el orden es indistinto. ¿Por qué en FATS? Nuestra actividad, y así lo fuimos viendo en los últimos años, se iba focalizando más en la pesca sobre objeto, por muchísimos temas que nos llevaría quizás todo este tiempo que disponemos para este acto. Entonces, sí, había que buscar una fórmula para que la pesca objeto no fuera tan negativa de cara al público en general, sobre todo al público que no conocía la actividad pesquera industrial en detalle. Nos centramos mucho más en el FAT que en el Banco Libre
y al final decidimos que teníamos que ir a la certificación en objeto, la certificación de pesca en objeto. El objeto tiene muchas cosas negativas, pero si la preocupación de quien lo utiliza se focaliza de alguna manera en que tenga que apenas tenga impacto negativo pues en el medio ambiente o en las especies asociadas a nuestra actividad, pues al final no es tan malo. Y nosotros tenemos datos, están en nuestra página web, en nuestra captura con un 80 y muchísimo por cien sobre objetos, sobre un 15% de banco libre, demuestra que, primero, la interacción que tiene con especies no objetivo es muy pequeña. Estamos hablando de menos de un 3%. En cuanto a las especies protegidas y las especies en una situación muy delicada, es todavía menor. Estamos llevando a cabo estudios y proyectos a través de marcado. Este año estamos con el marcado de tiburón sedoso. Se está realizando ahora. Si tenemos suerte, lo podemos terminar para finales de este mes, en donde vamos a hacer un estudio de qué pasa con el tiburón cuando lo soltamos de vuelta a la mar, cuando lo mandamos de vuelta vivo. Unas marcas que se le pone en la aleta dorsal nos dan un dato muy fiable de esa supervivencia. Y estamos teniendo, se harán públicos, porque nosotros publicamos prácticamente todo, estos datos se harán públicos y vamos a ver que efectivamente si las cosas se hacen bien, se pueden obtener unos resultados muy satisfactorios. ¿Por qué nos metimos con MSC? Pues porque había que hacerlo y queríamos de alguna manera demostrar que la actividad de una pesquería industrial al cerco como la nuestra, como la de Chebastar, podía cumplir con los estándares más exigentes que son los de MSC. Y ahí estamos. Continuaremos en esa línea y yo creo que con la dirección de la empresa que siempre ha estado con esa inquietud, pues se utilizarán los recursos necesarios para que no se detenga. Se puede decir que MC más o menos da un sistema, algunas reglas que se debe cumplir y también es un sistema en desarrollo, entonces tenéis que seguir mejorando la situación con vuestra pesquería, en particular con los FETs. ¿Funciona así? Sí. Yo por dar un dato, en el mundo creo que hay certificadas algo así como 250 pesquerías. De esas 250 pesquerías, solamente, bueno, ahí están los números, pero creo que son 60, 70 pesquerías están certificadas sin condiciones. Eso quiere decir que hay la inmensa, el 70% o más de pesquerías tienen una serie de condiciones que cumplir, a pesar de estar certificadas. Es decir, no es que tú tengas el sello y ya está. Bueno, no, que luego tienes que cumplir con una serie de controles, con auditorías, que es lo que realmente hace que esta certificación sea la que es. O sea, no nos podemos dormir. Esto cada año tenemos que seguir cumpliendo y cada 4 años nos tenemos que volver a certificar, casi partiendo de cero. Es decir, evidentemente esto está dando como consecuencia que el equipo que ha tenido que trabajar en Chebastar para sostenibilidad, pues sea un equipo estable y un equipo de plantilla fija, porque es que no se puede dejar para nada el tema de las condiciones que están y que son variables. Es decir, nosotros empezamos con 8 condiciones, ahora tenemos 10. Y confío que el año que viene, en la siguiente auditoría, podamos quitar 3. Pero siempre estaremos en esa dinámica de intentar mejorar para que las condiciones sean lo mínimo posible y poder cumplir las que queden. Sí. Bueno, para terminar, los FETs son bastante importantes para toda la flota española. Es un instrumento que se usa mucho, es fundamental por todas las actividades en el Índico, pero también en el Atlántico. Al otro lado hay mucha crítica, tiene muy mal, digamos, está bastante mal vista por muchos ONGs.
¿cómo puedes ver el futuro para la pesca con FATS? ¿Va a ser más gestión? ¿Va a ser más estricto? ¿Es posible hacerlo mejor? Sí, definitivamente sí. Hay que poner en marcha plan de gestión de pesca con objetos. Nosotros individualmente sí tenemos nuestro propio plan de gestión que mejora ligeramente las que ya estaban implementadas por la Comisión del Océano Índico, pero no hay ninguna duda de que esto tiene que seguir desarrollándose, hay que seguir trabajando los FAT biodegradables. Estamos llegando a un punto de materiales biodegradables cercano al 90%, nos queda muy poquito para utilizar materiales poco dañinos para el medio ambiente y creo que lo vamos a conseguir en los próximos meses. Pero sobre todo lo que hay que hacer es tener un buen plan para poder ajustarlo e irlo mejorando, tanto no solamente en el número de FATs, que también, sino cómo son los FATs. Empezamos con los no enmallantes, ya estamos con los biodegradables, estamos en programas de recuperación de objetos que se vayan a la deriva. Bueno, todo esto requiere pues muchísima inversión, también muchísima dedicación, pero no hay duda de que tiene que ser así. O sea, tenemos que conservarlo. Decíamos que tenemos que ser responsables con el medio ambiente y esto implica que la actividad tiene que ir enfocada en esa dirección. Vale, pues vamos a ver qué pasa. Un reto importante. Gracias, José Luis. A vosotros, a ti. Y pues Miguel Ángel Peñalba, bueno, todos conocemos, por supuesto, Calvo. Eres el director de compra-venta de atún y lomos. Que puedes brevemente hablar de la historia de Calvo con el certificado MSC y cómo está la situación actual de los pesquerías que tenéis ya bajo certificación. Bueno, buenos días a todos. Gracias a MSC por invitarnos. Mira, la realidad es que nosotros, en primer lugar, compartimos con MSC lo que estábamos viendo en la presentación de Laura y compartimos la mejora continua, compartimos el medir el impacto, compartimos los recursos, controlar los recursos y nosotros lo hacemos a través de unos compromisos que hemos establecido para el 2025 en el que todo el producto de nuestras marcas será sostenible. Una de esas referencias será MSC, otra es FIP, Fat Free, APR o Poland Line o pescado de caña. Por lo tanto, es importante para nosotros trabajar en todos esos proyectos para conseguir que todos nuestros productos tengan esta materia sostenible. También desde el 2018 tenemos gama de productos en el supermercado, en Italia como en España. Es verdad que no son volúmenes, como comentábamos, muy grandes, pero sí que es verdad que fuimos pioneros en meter este producto. Y luego a nivel flota y a nivel proyectos es muy importante destacar el FIP en el que estamos trabajando en el proceso de certificación de nuestros barcos de la flota del Pacífico y del Atlántico a través de OPAGAC. Y, por último, un proyecto que tenemos muy interesante que trabajamos con Atunlo en el proyecto de pesca artesanal en Las Palmas, que estamos ahora trabajando en la preevaluación para conseguir la certificación MSC de las pesquerías artesanales de Las Palmas, del cual nosotros nos suministramos ese producto. Esos son a grandes rasgos los proyectos que trabajamos con MSC, aparte de una relación muy estrecha constantemente con ellos. Sí. ¿Me puedes explicar por qué en España y Portugal también no se encuentra tanto a MSC en el mercado de lata? Hay otro tipo bueno, no sé si son certificaciones, pero algo como Dolphin Safe y ese tipo de cosas, pero falta todavía un montón de producto MSC. ¿Qué es ahí el problema? ¿Es un falta de oferta? ¿Es un falta de demanda? ¿Es un falta de papel de retail? Pues bueno, la verdad es que la pregunta es buena. Quizá es verdad que no estamos tan avanzados, lo decía Miren aquí en la comercialización de productos MSC. Quizá a lo mejor el consumidor, aquí tenemos una profilación de sellos, multitud de sellos de sostenibilidad y no sé si a lo mejor le cuesta al consumidor encontrar cuál es el adecuado.
creo que incluso a nosotros, y viene muy bien la guía que estamos presentando hoy, ya lo considero mía, porque nos va a aportar información. Creo que la información es clave tanto al consumidor, en el retail, tanto nosotros los productores, los que tenemos marca. Creo que tenemos una cuenta pendiente quizá de informar más al consumidor para que esto vaya aumentando. Y también, no sé, un ejemplo, estaba pensando en la pregunta que hacías antes. En nuestro caso, por ejemplo, el ejemplo de trabajar con proyectos para que luego terminen en un producto puede ser interesante. Nosotros, en el caso de Las Palmas, cuando empezamos a trabajar en este proyecto, enseguida sacamos un producto de pesca de caña de Las Palmas, que toda la distribución, prácticamente toda la distribución nos ha acompañado, y el siguiente paso, que sería MSC, pues creo que eso integraría toda la cadena y nos daría una posibilidad de crecimiento de productos sostenibles. Quizá a la hora de trabajar proyectos como este, pues podemos incrementar. Y, por supuesto, tener materia prima suficiente. Creo que también el crecimiento de producto MSC, el certificar más pesquerías, es un ejemplo, lo que hemos visto de Chebastar, el poder conseguir pescado de la pesca industrial también sostenible, que la es y que la hay, pues creo que también es el futuro para que haya luego más productos en el supermercado. Sí. Al otro lado hay muchas otras, digamos, certificaciones o indicaciones de sostenibilidad que están en el mercado. Estoy hablando, ya he dicho, The Dolphin Safe es muy viejo, pero ya hay también los FIPS en una forma, proyectos que estás hablando. No existe riesgo que no solamente con el consumidor, pero también con el mercado, los retail, todo la gestión de la cadena, no se entiende muy bien la diferencia, porque, bueno, un FIP, como explica la guía muy bien, es un paso adelante para conseguir, a lo mejor, MSC, pero no es necesario y además no hay digamos, no siempre está gestionado muy estricto. Entonces, no existe el peligro que la cadena no sabe exactamente de qué significa todo este tipo de cosas. Bueno, pues existe, pero tendremos que conseguir explicarlos. Es verdad que el FIP es un trabajo de proyecto para llegar a una certificación, pero si somos realistas con el mercado que estamos, el FIP logra, hablo de un FIP robusto, un FIP serio, como el que seguro que han trabajado Miren y José Luis, o como el que vamos a trabajar nosotros en Opagat. Es un proyecto en el que se trabaja para obtener datos, para gestionar el recurso, para ver los impactos, y creo que eso ya es ese trabajo ya es válido. Es decir, probablemente algunos lleguen a certificarse, otros no, pero al trabajar en FIP serios y robustos nos da la oportunidad de tener esa materia prima y hacer más sostenible nuestro mercado. También en nuestro caso, por ejemplo, también trabajamos con APR, que todos nuestros barcos están certificados por AENOR, en un estándar de sostenibilidad e impacto social. Y lo más importante para nosotros también es que sea medible, es decir, todos los compromisos que podamos tener en Calvo, o sea con MSC o con otras referencias que nosotros consideramos sostenibles, es clave que lo mida un auditor externo. Para nosotros eso es clave porque eso nos da una garantía de que vamos cumpliendo las cosas de una forma seria. Pero es verdad que hay que trabajar y hay que informarlo, hay que informar a la gente. Pero dentro de este montón de tipos de certificaciones y semi-certificaciones de sostenibilidad, ¿creéis que al final MSC es lo más robusto, digamos? Bueno, pues nosotros, como te he dicho, en nuestros compromisos para el 2025, MSC es uno de los principales, por supuesto. También lo es una pesquería FIP robusta, porque puede llegar a esa certificación. También es la pesca selectiva, la pesca de caña, también es importante. Y también la certificación APR que te he comentado antes. Y, por último, la pesca de fat free, que es verdad que no hay que creo que hay que buscar un equilibrio entre todas las pesquerías. Ya hablaba José Luis de que se ha conseguido que la pesca del FAT se demuestre que bien gestionada pues también sea sostenible, pues también hay que trabajar en esa línea, la verdad. Bueno, Opagat ya vosotros formáis parte de Opagat también. Tiene en marcha ahora mismo la operación más grande y ambiciosa, podemos decir, para certificar todos sus
flotas bajo MSC. Eso sería un proyecto de este año. Eso ha sorprendido un poquitín el mundo de atún, porque dentro de esta hay un montón de pesquería que, según las reglas dentro de los OPRs, no son exactamente, no es muy probable que van a conseguirlo, porque no están dentro de los estándares de MSC. ¿Me puede explicar brevemente por qué todavía este esfuerzo para bueno, ponerse todo bajo el MSC, que probablemente no va a funcionar con todo? Bueno, yo entiendo que aquí el objetivo es ir mejorando. Es decir, si hay algunas pesquerías que probablemente no sabemos sus impactos o sus mediciones no son las adecuadas, lo que está claro es que ya están trabajando en muchas medidas para que en un futuro puedan serlo o para que tengan que tomar medidas adicionales de control de las capturas. Nosotros ya estamos acostumbrados en el Océano Pacífico a parar los barcos 2 meses, estamos acostumbrados en el Atlántico a poner observadores de forma voluntaria, a controles de los FADs desmayantes. Yo creo que la clave es trabajar para intentar mejorar. Probablemente hay algunas que lo tengan un poco más difícil, pues lo veremos cuando veamos los resultados de la certificación. Pero creo que aquí lo importante es que están trabajando para mejorar el recurso, que eso es lo importante en este caso. Vale, gracias. Nada. Pues, Alberto Martín, tú eres el que tiene que hacerlo todo en España. Y bueno, ya hemos oído algunos de los participantes que ya están haciendo las fuerzas para hacerlo en España. Lo que a mí me interesa, hay en particular este reto en España en nivel de entrar en grandes minoristas y de subir la oferta de nivel de MSC. ¿Cómo se puede conseguirlo? Porque es un poquito raro. A un lado se ve que los consumidores sí se interesan cada vez más en todo el asunto, pero al otro lado la oferta del producto con una buena certificación en las tiendas no está. ¿Dónde está el problema? Que no soy yo solo el que hace las cosas en pesquerías, ni muchísimo menos, que somos todo el equipo los que trabajamos. Somos 8 personas, algunos más enfocados en mercados, otros más enfocados en pesquerías, pero somos muchos trabajando en equipo y muy bien trabajando en equipo. Después, antes de la pregunta de mercados, me gustaría, Steven, si no te parece mal, complementar un poquito la última pregunta que has hecho a Miguel Ángel sobre el tema de la certificación, porque creo que es es algo también muy relevante en el mundo del atún, la certificación de la entrada en evaluación de OPAGAC y la entrada en evaluación de todas las especies en todos los océanos. Es verdad que hay algunas especies que tienen, nosotros llamamos unidades de evaluación, que sería un stock de una especie en un océano determinado, pescado por un arte de pesca determinado. Algunas de estas unidades tienen difícil el poder certificarse. Sin embargo, cuando alguien decide entrar en evaluación con todo, yo lo veo como positivo, porque podrás certificar algunas y las otras es muy posible que no las puedas certificar, eso los auditores tienen la última palabra, pero sí que vas a tener un diagnóstico exhaustivo que prácticamente de ninguna otra manera puedes conseguir. El tener una preevaluación es una persona o un equipo de consultores que hace una preevaluación, pero el entrar en evaluación completa es un proceso mucho más complejo en el que tienes entrevistas con todos los stakeholders o todas las partes interesadas, en el que tienes un proceso de revisión por científicos acreditados, en el que tienes unos procesos de armonización con otros auditores y con otros expertos que ya han certificado en el mismo océano y que hace que tus conclusiones sean mucho más concluyentes, valga la redundancia. Entonces, al final, lo que tú sacas de ahí es los resultados que tú sacas de ahí son mucho más fiables que cualquier resultado que haya publicado de una preevaluación, de un estudio. Sabemos que hay estudios globales de ISSF y de otras organizaciones. Una
proceso de certificación completa es mucho más fiable por el proceso en sí mismo que todo esto, ¿no? Entonces yo creo que hay una parte también de diagnóstico y de decir, bueno, pues si estas no se certifican, ¿por qué no se certifican y exactamente en qué punto estamos? Y eso nosotros lo entendemos de forma positiva. En cuanto a la parte de mercados que me preguntabas, pues esta es una pregunta, yo soy más de pesquerías, pero bueno, esta es una pregunta. A ver, yo creo aquí que hay varios componentes. Uno que ya resaltaba Miguel Ángel, y es que pues hace unos años no había tantas pesquerías certificadas como ahora y cada vez hay más producto en el mercado. Entonces, esto yo confío en que poco a poco empiece a hacer que también haya una apuesta más decidida por los retailers. Estamos viendo apuestas muy decididas por grandes superficies, por ejemplo, en Estados Unidos ya, apuestas recientes. En el norte de Europa llevan años con estas apuestas y es un tema que, bueno, que tiene relación con la capacidad de suministrarse de manera segura. Hay un tema, yo creo que también de precio, y bueno, lo que nos comentan es que hay un diferencial de precio significativo en precio de origen de MSC. Esto es comprensible que haya un diferencial de precio. O sea, nos contaba José Luis todas las cosas. O sea, una pesquería que en principio tú piensas que se dedica solamente a pescar, bueno, esta gente está haciendo marcaje de tiburones para ver qué supervivencia tienen. Y además de marcaje de tiburones, otras tantas cosas. Lo mismo otras pesquerías de Anavac en el Atlántico o Pagac en el Índico. Y bueno, todo lo que ha tenido que hacer la gente de OPEG y Opescaya para conseguir cerrar las certificaciones y mantener y conseguir su certificación, eso tiene unos costes que yo creo que de alguna forma pues tienen que verse reflejados en el mercado. Dicho esto, también pienso que la horquilla en la que se manejan, por ejemplo, las latas de atún en el mercado español es una horquilla súper ajustada y quizás pues haya que hacer una reflexión de si es la horquilla que refleja tanto el esfuerzo que se está haciendo por temas de sostenibilidad como la calidad del producto. O sea, hay algunos precios en promociones que se ven en grandes superficies que, en mi opinión, probablemente no ayuden a que el mercado avance y evolucione en el sentido en el que creemos todos. Sí, también quizás es un forma que tradicionalmente el precio fue la arma más fundamental de competencia, en particular en todo el mercado de lata. Pero si yo entiendo bien también la guía, cada vez más el consumidor por lo menos está consciente y quiere tener un atún también sostenible. La siguiente pregunta, por supuesto, es, ¿quiere pagar también un poquito más para conseguirlo? ¿Qué son vuestras experiencias con esto? Sí, pues también, a ver, MSC cada 2 años hace un estudio de mercado en el que se comprueban las percepciones, etcétera, etcétera, lo que los consumidores, cuáles son los motivadores de compra de los consumidores. Estas percepciones en general están aumentando a lo largo de los años, las percepciones positivas, y los motivadores de compra también. El tema de la sostenibilidad es uno de los motivadores de compras más importante, el tema de la sobrepesca también. Entonces vemos que hay una tendencia positiva a lo largo de los años. Pero quizás en el mercado español echamos aún en falta un liderazgo claro, porque bueno, MSC invierte muchos recursos en marketing, en dar a conocer al consumidor qué es la sostenibilidad, cuáles son los productos sostenibles, pero yo creo que también hay un rol de la distribución y de los mercados en al mismo tiempo asegurar una oferta para que los procesos de alguna forma no sean exclusivamente liderados por la demanda de los consumidores, sino también favorecidos por las grandes superficies. Y hemos visto que esto en otros países es así y está funcionando. Entonces, quizás aquí vamos un poquito más lento en esa parte. Es más, hemos visto ya en las últimas semanas que hay un montón de grandes superficies, como por ejemplo Tesco en Inglaterra, que ya no va a comprar productos del Índico porque la OPR no puede gestionarlo bien. Entonces ya es un paso más adelante, que hay activamente una actitud de esta empresa diciendo ya no vamos a comprar por el momento este atún. Yo aquí me gustaría sacar quizás 2 lecciones o 2 ideas de estos movimientos. La primera idea, y yo he estado participando la semana pasada en la reunión de la Comisión del Índico
con algunos de por aquí, con José Luis y algunos. La primera idea es la gran influencia que tienen los mercados con este tipo de pronunciamientos públicos. Y hemos estado viendo los distintos países hablando entre sí y hablando de lo que solicitaban los retailers, las grandes superficies desde Reino Unido. Entonces creo que hay una capacidad de influencia muy grande y que aún no se, probablemente no se está explotando en todo su potencial. La segunda idea es que hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas, porque no todas las poblaciones del Índico están mal. La que está, según los datos científicos, sobrepescada y en sobrepesca es el atún rabil, pero el atún listado no, el atún listado está bien. Y luego también hay que ver a quién compran estas grandes superficies y de quién viene el problema. Entonces, hemos estado viendo en estos últimos años que el principal problema, el atún rabil tiene un problema de que se está pescando más de la cuenta. Las flotas europeas, aquí me gustaría dar un reconocimiento, en estos últimos años han ido reduciendo sus capturas y, sin embargo, algunas otras flotas, como Irán o algunas otras flotas, han aumentado exponencialmente sus capturas. Es muy probable que Tesco no se esté suministrando de las capturas de Irán y, sin embargo, el bloqueo irá más hacia las capturas europeas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este tipo de estrategias porque tienen muchos matices. Entonces, yo creo que eso hay que mirarlo en detalle también. Sí, sí, no, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo, pero también enfoque la importancia de los ORPs y toda la gestión de ahí que está en marcha o no en marcha. Y bueno, hay un interés también ahí de los retail en seguirlo y de tenerlo en cuenta. Pues, para terminar, para ti, para el equipo de MSC, ¿qué es el reto más importante ya en los años que vienen para MSC en España y Portugal? Bueno, pues yo te voy a comentar así un poco, quizás más desde la parte de pesquerías, que es en la que trabajo yo. Luego Laura, para cerrar, si quiere complementar alguna otra cosa en la parte más de comercialización. Bueno, en la parte de pesquerías, yo creo, antes de hablar del reto, me gustaría dar un reconocimiento al gran trabajo que han hecho las pesquerías en temas de túnidos. O sea, ahora podemos decir que la gran mayoría de la flota española que pesca túnidos está implicada en programas de MSC, en programas de mejora. O sea, yo creo que desde la flota se están tomando las cosas súper en serio, tanto desde la flota artesanal como desde la flota industrial. Hay que cuidar la flota artesanal porque tiene unos impactos socioeconómicos súper importantes, unos impactos en las comunidades costeras súper importantes, pero nuestro punto de vista es que es complementaria también con la flota industrial, que hay un suministro de pescado grande que hay que garantizar. Entonces, bueno, la flota artesanal tiene unas especificidades que hay que cuidar mucho y pensamos que son complementarias. En cuanto a los retos, pues te diría pues mantener un poco esta inercia que se está llevando a cabo. Ahora mismo eso, casi 400.000 toneladas están entre evaluación y certificadas, es una cantidad grandísima de producto. Todo esto va a requerir unas mejoras constantes a lo largo del tiempo que van a requerir invertir mucho dinero, muchos esfuerzos, mucho personal. Entonces, el reto para nosotros ahora no es tanto que las pesquerías entren en el programa, sino saber acompañarlas adecuadamente para que estas mejoras constantes se produzcan. Ese diría yo que es el reto en estos momentos. Vale, pues gracias. Muy completo. Alberto, yo he visto que hay algunas preguntas que todavía no son contestadas. Tenemos tiempo para... Tenemos 5 minutos. Si me perdonas, mientras continúas tú, comentar que vamos a lanzar a través del chat una encuesta sobre el desarrollo de esta jornada para que por favor los asistentes la completen, y también vamos a lanzar el link donde puede descargarse la gente la guía sostenible de atún de MSC. Vale, muy bien. Bueno, yo tengo aquí algunas preguntas que todavía siguen sin respuestas. Yo tengo aquí una pregunta de Rodrigo Rodríguez de
Scanfisk. Bueno, dice Scanfisk veo con agrado el control de trabajo forzoso infantil a bordo, y mi pregunta es si el observador también hace seguimiento de dichos compromisos a bordo, y también si ha habido algún tipo de sanción debido al incumplimiento de dichos principios. Bueno, es muy específico. Yo creo que probablemente, Alberto, esta norma es relativamente nuevo dentro de los estándares de MSC, pero ya tenéis efecto, digamos, de este estándar nuevo. Perdón, mira, pues yo si quieres te comento algo y luego Laura, si quieres complementar también tú algo. A ver, el tema de los observadores, el trabajo de los observadores está regulado por las organizaciones regionales o por los estados de bandera a los que pertenecen. Entonces, hay algunos sitios en los que los observadores tienen un carácter más científico y hay otros sitios en los que los observadores tienen un carácter más de enforcement o de control. Entonces, MSC no es el que marca, digamos, el trabajo directo de los observadores en el barco. Es más los estados de bandera y las organizaciones regionales de pesca. Desde MSC lo que se pide es que la empresa se autoanalice y que garantice que en todos sus procesos no hay trabajo forzoso ni trabajo infantil. Son los requerimientos que en estos momentos tiene MSC. Se están estudiando nuevas posibilidades. No sé si, Laura, tú quieres comentar algo más, pero estos son los requerimientos básicos en los que MSC ahora mismo está trabajando. Sí, bueno, por complementar lo que has comentado, Alberto, decir que además de esas políticas que ya están en marcha, se están estudiando otra serie de mecanismos, como puede ser el mecanismo de queja, que es algo que ya está muy implantado en cuestiones sociales en la industria, es decir, por qué mecanismos cualquier persona que vea vulnerados sus derechos de manera anónima puede denunciar y por lo tanto se pueden tomar medidas rápidamente. Y también se está viendo cómo extender estas políticas de derechos laborales y humanos a la cuestión de los observadores, porque sí que es cierto que las políticas que desarrolló MSC en 2018-2019 no se preveía la cuestión de los observadores, porque esto ha sido algo posterior por determinados informes que han puesto de relieve lo importante que es también considerar el bienestar y la seguridad de los observadores a bordo. Pero como digo, esto es algo que ahora mismo internamente se está trabajando en colaboración con organizaciones especializadas y que en los próximos meses pues, haremos público qué otras medidas complementarias hay en el programa MSC para que el riesgo de que haya cualquier relación de pesquerías o empresas certificadas con estos abusos pues esté fuera del programa. Vale. Yo tengo una pregunta aquí que es muy amplio, pero tiene que ver también con eso. Es de Vasco Mina, del grupo Sonai de Portugal. Modelo, continente, hipermercados. Pero es importante porque esas son las preguntas que hay en el mercado. Dice, ¿qué es la oferta de valor que tiene MSC más que los demás certificaciones que hay en el mercado? Bueno, yo creo que hay 80 páginas en la guía de sostenibilidad que ya puede ayudar a contestar esta pregunta, pero muy brevemente, ¿qué es la valoración que más da MSC a los que hay en el mercado? Por un lado, el hecho de que seamos un programa global, porque la industria del pescado y el atún concretamente es una industria global, por lo tanto hace falta un enfoque que tenga una visión lo más amplia posible y eso lo aporta el programa MSC. En segundo lugar, la credibilidad del programa. Nosotros estamos continuamente mejorando nuestro estándar, asegurando que recoja la información científica disponible. También la cuestión de toda la parte de comunicación que se hace desde el programa. Nosotros aportamos valor a todas las pesquerías y empresas certificadas dando a conocer al consumidor qué es lo que hay detrás del sello MSC y con un trabajo continuo en el que están incorporados todos los grupos de interés. Yo creo que, bueno, esos son básicamente, y el hecho de que trabajamos con toda la cadena. Nosotros trabajamos desde la parte de pesca, la parte de comercialización y la parte del consumidor y creo que eso nos aporta también un conocimiento y una forma de afrontar la sostenibilidad que es bastante única. Sí, bueno, para añadirlo,
Yo he visto un montón de tipos de certificaciones digamos, indicaciones de sostenibilidad y la verdad es que todavía hay un montón, por ejemplo, de Dolphin Safe, que es ampliamente todavía en las latas y si hay una comparación con el amplio e independiente forma que hace el sistema de estándares de MSC con un sistema relativamente ya antigua como no hay comparación. Entonces, espera que toda la certificación también se ha desarrollado en una forma que es mucho más amplio y robusto que antes. Pero bueno, la guía ya creo que da mucha respuesta de este tipo de preguntas. La última pregunta para terminar, no es una pregunta fácil, pero no quiero dejarlo. Es de Miguel Ortiz. Y dice, el retail es parte de la cadena y por tanto corresponsable en aumentar el número de referencias enlatadas MSC. Pero seguimos teniendo obstáculos importantes en el mercado español. ANFACO sigue defendiendo los contingentes de lomos libres, sabemos el problema, de aranceles procedentes de Tailandia, lo cual es bastante contradictorio con la tendencia de sostenibilidad. Los lanzamientos de productos enlatados MSC lanzados en España tienen el techo de precio demasiado bajo, lo que desincentiva mayores lanzamientos. ¿Cómo puede MSC comunicar y convencer a todas las partes de la cadena del valor añadido que aporta MSC en la conserva de atún bonito en España? Bueno, me parece una pregunta larga, pero muy esencial. Bueno, como es de comercialización, voy a responder yo también. Es una pregunta muy larga. En el tema de los contingentes sí que no voy a entrar porque es una cuestión que realmente no nos atañe a nosotros como MSC. Lo que sí puedo decir es que MSC está haciendo un trabajo por el lado de la meta. Es decir, cada vez más pesquerías están incorporándose al programa. Hemos visto los datos de España, hemos visto los datos a nivel internacional. Cerca de 2 millones de toneladas ya a día de hoy están en el programa. Con lo cual, el decir que no hay atún MSC, eso yo creo que ya no se puede decir, sí que hay. Y la cuestión es trabajar conjuntamente con los proveedores, de ver cuáles son los bloqueos, porque en otras especies sí que está funcionando. Nosotros en España vemos un crecimiento importantísimo en bacalao, en ancho del Cantábrico, en la merluza de Sudáfrica, y ahí es un crecimiento continuo donde el premium, aunque también lo hay y puede en algunos casos pues, ser una pequeña dificultad, pero vemos que no está en absoluto evitando que se crezca. Y sin embargo en el atún hay un cierto bloqueo en España particularmente, no en otros países. Entonces yo creo que hay que hacer un trabajo conjunto de retail, fabricante, MSC por supuesto, de ver de qué manera se pueden hacer, como ha comentado Miguel Ángel, proyectos, pilotos que nos permita ver que estos productos funcionen en el mercado, porque de hecho ya hay 86 productos de atún, y por nuestra parte comunicar al consumidor, de manera que se dé cuenta, como ha puesto Elena Orella en el chat, lo que hay detrás de una lata de atún, porque se desconoce y hay un trabajo magnífico ahora mismo, por lo menos los ejemplos que hemos visto aquí, es un trabajo muy serio de muchos años y se tiene que revalorizar y se tiene que entender que no es un producto barato que esté ahí en el lineal y lo mismo se come que se tira. O sea, es un producto que tiene muchísimo trabajo detrás. Y por nuestra parte, y un ejemplo de ello es este evento que hemos hecho hoy, por nuestra parte es prioritario el tema del atún. Estamos teniendo reuniones con todos los retailers, estamos desarrollando muchos contenidos para facilitar ese trabajo y estamos a vuestra disposición para hacer un análisis más profundo de ver de qué manera podemos avanzar. Pues gracias. Bueno, me parece un buen momento para terminar la sesión. Gracias, Miren Camendía, José Luis Jauregui, Miguel Ángel Peñalva, Alberto Martini, por supuesto Laura, y bueno, seguimos muy atentamente ver cómo se desarrolla este
este mercado muy apasionante. Yo creo que vamos a ver un montón de desarrollos en los años que vienen con MSC, pero en general con el atún sostenible es un tema que ya está en marcha y no hay marcha detrás, digamos, y especialmente también con toda la nueva situación de seguridad de los consumos que podemos tener y los fuentes donde podemos comer. Yo creo que eso va a seguir sin ninguna duda, con mucha pasión y interés. Gracias y bueno, Alberto o Laura, para terminar. Alberto Garazo. Sí, pues muchas gracias, Steven. Ha sido apasionante. Una pena que ya nos pasamos de tiempo, más de un cuarto de hora. Disculpar a Miren, que ha desaparecido urgentemente, se tenía que marchar a las 11:30. Muchísimas gracias, José Luis, muchísimas gracias, Miguel Ángel, Alberto Martín, un placer como siempre. Y Laura, bueno, seguimos trabajando en este objetivo que es largo y lento, pero apasionante, y espero que esta presentación haya sido de provecho para todos. Muchísimas gracias a todos. Gracias a vosotros. Gracias. Ya sabéis dónde encontrarnos cuando queráis que participemos en este tipo de cosas. Gracias también, Steven. Estamos en contacto. Un placer. Gracias a todos. Gracias. Hasta la próxima. Suerte.